Amigos, bienvenidos a Creepycracia. Recuerden que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. El morador de las tinieblas es una historia corta de 1935 del escritor estadounidense de terror H.P. Lovecraft, la última que escribió en vida. Antes de comenzar, por favor suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiéndote las mejores historias de terror de la literatura. Nos ayuda mucho también si nos das like. ¿Listo? Comenzamos. El morador de las tinieblas. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped, cerca de College Street, en lo alto de la gran colina. Era un sitio cómodo y fascinante, con un jardín remansado enorme lleno de gatos. El edificio era de estilo georgiano. El estudio de Blake era una pieza espaciosa que daba por un lado a la pared delantera del jardín. Por el otro, miraban hacia la cresta de la colina. Desde allí, se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. En el lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres. Contra ellas, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, se recortaba la joroba espectral de Federal Hill, erizada de tejados y campanarios que se arracimaban en lejanos perfiles y adoptaban siluetas fantásticas. Cuando los envolvía el humo de la ciudad, Blake tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de desvanecerse como un sueño si intentara ir en su búsqueda para penetrar en él. Después de haberse traído a su casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos, en consonancia con su vivienda, y la arregló para dedicarse a escribir y pintar. Vivía solo y se hacía él mismo las sencillas faenas domésticas. Instaló su estudio en una habitación del ático, orientada al norte y muy bien iluminada por un amplio mirador. De todos los lejanos edificios, el que más fascinaba a Blake era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día. Al atardecer, la gran torre rematada por un afilado chapitel se recortaba tremenda contra un cielo incendiado. La iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación del terreno, ya que su fachada, sucia, y la vertiente del tejado, así como sus grandes ventanas ojivales, descollaban por encima de la maraña de tejados y chimeneas que la rodeaban. El sol de la tarde salió de entre las nubes, sin fuerza, para iluminar los sucios, los tiznados muros de la vieja iglesia. Blake se dio cuenta de que había ido acercándose y de que observaba el muro y su verja herrumbrosa con idea de entrar. En efecto, de aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible al que no había forma de resistir. Subió los escalones y avanzó por el estrecho reborde exterior hasta llegar al boquete.
Recorrió el reborde de piedra. El boquete era lo bastante ancho y Blake no tardó en hallarse en medio de la maleza podrida y enmarañada del patio desierto. A juzgar por algunas lápidas que asomaban, debió de servir de cementerio en otro tiempo. Vista de cerca, la enhiesta mole de la iglesia resultaba opresiva. Sin embargo, venció su aprensión. En la parte posterior encontró un tragaluz abierto y sin rejas, que proporcionaba el acceso necesario. Blake se introdujo por el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros esparcidos en el suelo. Era un sótano abovedado, inmenso, sin tabiques. Una vez arriba, Blake comenzó a inspeccionar rápidamente, y lo poco que distinguió no le gustó en lo absoluto. Los dibujos eran emblemáticos, y sus conocimientos sobre simbolismos esotéricos le permitieron interpretar ciertos signos que aparecían en ellos. Además, escaseaban los santos, y los pocos representados mostraban expresiones abiertamente censurables. Blake encontró un escritorio deteriorado y unas estanterías repletas de libros mohosos, casi desintegrados. Aquí sufrió por primera vez un sobresalto de verdadero horror, ya que los títulos de aquellos libros trataban de materias atroces y prohibidas, de las que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser a través de veladas alusiones. Una vez acostumbrado a la escasa luz del interior, Blake se dio cuenta de una caja de metal amarillenta que estaba cubierta de extraños bajorrelieves. Se acercó, le quitó el polvo con las manos y el pañuelo, y descubrió que las figurillas representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. Al desviar la mirada, reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón al pie de la escala de hierro. Se dirigió a él, apartando a manotadas las telarañas que obstaculizaban su paso. Y en efecto, lo que allí había le causó una honda impresión y no tardó en poner al descubierto la verdad. Blake abrió la boca sobrecogido por la emoción. Era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo. Repentinamente, Blake sintió que se ahogaba, consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente desde una roca. Se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra, pero que le había mirado a través de ella. Pero pensó que, sencillamente, el lugar le estaba poniendo nervioso. Fue entonces cuando creyó distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra de extraños ángulos. Intentó apartar la mirada, pero era como si una fuerza oculta le obligara a clavar los ojos en ella. En aquel mismo instante, notó que muy cerca de él acababa de desprenderse una ligera tufarada de fétido olor, aunque no logró determinar de dónde procedía.
A continuación, le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel, al que daba acceso la trampa del techo. Aquella agitación de arriba le sobrecogió hasta tal extremo que se arrojó precipitadamente escaleras abajo, hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio donde habitaba. En la mañana del 17 de julio, el periódico publicó un artículo que le provocó a Blake una verdadera crisis de horror. Se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los sucesos de Federal Hill. Como todas, estaba escrita en un tono bastante jocoso, aunque Blake no le encontró la gracia. Por la noche, se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. En el tiempo que duró el apagón, los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las calles y había bajado a la nave de la iglesia, donde se habían oído unos torpes aleteos como de un cuerpo inmenso y viscoso. De aquí en adelante, el diario de Blake revela un creciente temor y aprensión. Lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido entre él y aquella bestia monstruosa de la noche. Sentía él como una fuerza que absorbía constantemente su voluntad. En su diario refiere continuamente las pesadillas que sufría y señala que el influjo de aquel extraño ser de la torre le atormentaba notablemente durante el sueño. Cuenta que una noche se despertó en la calle, completamente vestido y caminando automáticamente hacia Federal Hill. Insiste una y otra vez en que la criatura aquella sabía dónde encontrarle. Blake sufrió su primera crisis depresiva. Pasó varios días sin salir de casa ni vestirse. Sus amistades observaron que tenía varias cuerdas junto a la cama, y él explicó que padecía de sonambulismo y que se había forzado a atarse los tobillos durante la noche, ya que un día por la noche, después de acostarse, se encontró de pronto caminando por un sitio casi completamente oscuro. Solo distinguía en las tinieblas unas rayas horizontales y tenues de luz azulada. Notaba también una insoportable fetidez y oía, por encima de él, unos ruidos blandos y furtivos. De pronto, sintió un soplo de aire caliente y reseco. Ante sus ojos desfilaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se diluían en el cuadro de un vasto abismo de insondable negrura, en donde giraban astros y mundos aún más tenebrosos. Al recobrar el conocimiento, a la mañana siguiente, se vio caído en el suelo de su cuarto de estudio, completamente vestido. Estaba cubierto de suciedad y telarañas, y le dolía su cuerpo tremendamente magullado. Al mirarse en el espejo, observó que tenía el pelo chamuscado y notó, además, que su ropa exterior estaba impregnada de un olor desagradable. Entonces,
le sobrevino un ataque de nervios. Todo lo iba apuntando en su diario. Su caligrafía grande, nerviosa y a menudo indescifrable, refleja en esos pasajes el frenesí y la desesperación que le iban dominando de manera incontenible. Por último, a las 2:12 horas exactamente, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no constata la hora en que esto sucedió. Solo figura esta anotación: las luces se han apagado. Dios tenga piedad de mí. Empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre. Ya habían notado que de la iglesia emanaba un olor desagradable, pero entonces se hizo más denso y penetrante. Por último, se oyó un estampido de maderas astilladas y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia, al pie de su fachada oriental. Inmediatamente después, de las invisibles alturas descendió un hedor tan insoportable que muchas de las personas que rodeaban la iglesia se sintieron mal y algunas estuvieron a punto de marearse. Los estudiantes de la residencia Psi Delta, cuyas ventanas traseras daban enfrente del estudio de Blake, observaron una mañana su rostro asomado a la ventana occidental, intensamente pálido y con una expresión muy rara. Cuando por la tarde volvieron a ver aquel rostro en la misma posición, empezaron a preocuparse y esperaron a ver si se encendían las luces de su apartamento. Más tarde, como el piso permaneció a oscuras, llamaron al timbre y finalmente avisaron a la policía para que forzara la puerta. El cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio, junto a la ventana. Cuando vieron sus ojos vidriosos, desorbitados, y la expresión de loco terror del semblante, los policías apartaron la vista horrorizados. Poco después, el médico forense exploró el cadáver y, a pesar de estar intacta la ventana, declaró que había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga. Apenas prestó atención a la horrible expresión. Se limitó a decir que sin duda se debía al profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como era la víctima. He aquí sus anotaciones postreras, o al menos lo que de ellas se ha podido descifrar. La luz todavía no ha vuelto. Deben de haber pasado 5 minutos. Todo depende de los relámpagos. Soy Robert Harrison Blake, calle East Knapp, 620, Milwaukee, Wisconsin. Soy de este planeta. Azatoth, ten piedad. Ya no relampaguees horrible. Pierdo el sentido de la distancia. Lo lejano está cerca y lo cercano lejos. Ya se agita y aletea en la torre. Somos uno. Quiero salir. Debo salir y unificar mis fuerzas. Él sabe dónde estoy. Soy Robert Blake. Pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor horrible. Lo veo.
viene hacia acá. Sálvame tú. Azatoth, sálvame.